El tema está a cargo del doctor Olger Fernández Valdivieso, un colega local, ¿sí? Miembro de la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro. El doctor Fernández es especialista, es médico por la Universidad Central del Ecuador, es especialista en endocrinología, en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, en el Instituto de Endocrinología, y actualmente es médico tratante del Hospital IES Machala. Con ustedes el doctor Fernández. Gracias, Olger, por participar. Muy buenos días, muy buenas noches, perdón. El tema que me ha tocado el día de hoy es hipotiroidismo e hipertiroidismo en el embarazo, diagnóstico y tratamiento. Un agradecimiento especial para el comité organizador de la Asociación de Diabetes y Tiroides de El Oro. Voy a iniciar con el tema de hipotiroidismo y embarazo, definición, prevalencia, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. La guía americana, la guía del 2017 de la Asociación Americana de Tiroides nos recuerda la definición de hipotiroidismo en el embarazo en su recomendación 25 como una TSH por encima del límite superior del rango de referencia específico para el embarazo. Y se tratará de hipotiroidismo clínico cuando ésta se asocia a niveles de T4 libre bajos o hipotiroidismo subclínico cuando se asocia a niveles de tiroxina libre normales para la gestación. Se estima que la prevalencia para hipotiroidismo subclínico es del 2.5% y para hipotiroidismo clínico del 0.3%. Las causas de hipotiroidismo en el embarazo son prácticamente las mismas que presenta una mujer no embarazada. En áreas yodo suficientes, la tiroiditis de Hashimoto o autoinmune predomina. Sin embargo, la deficiencia de yodo constituye la causa general principal y ya que afecta a prácticamente 2 billones de personas en el mundo. El rango de signos y síntomas en el embarazo, en las pacientes hipotiroideas en el embarazo, suelen confundirse con las de una embarazada eutiroidea o puede atribuirse al embarazo mismo. Pero debe tomarse en cuenta síntomas como bradicardia, intolerancia al frío o piel seca, ya que son manifestaciones clínicas que no son frecuentes en el embarazo. El diagnóstico del hipotiroidismo durante el embarazo se basa principalmente en la concentración sérica elevada de TSH. Ahora, ¿por encima de qué nivel se considera elevada la TSH durante el embarazo? En el 2005, Days y colaboradores destacaron la importancia de la TSH en cada trimestre del embarazo, en uno de los estudios con una de las poblaciones más grandes, 13.000 mujeres embarazadas, y obtuvieron un rango de referencia en el primer trimestre de embarazo que oscila entre 0.08 y 2.99. Las guías de la Endocrine Society en el año 2017, basados en este estudio de Panesar, con 347 mujeres embarazadas chinas, demostró que el rango de referencia en el primer trimestre de embarazo
de TSH era 2.5. En el segundo trimestre, 3. Y en el tercer trimestre, 3.5. Este concepto se mantuvo hasta el 2011, en donde varios estudios poblacionales demostraron que el percentil del límite superior de TSH era mayor en comparación a los que demostró Panesar en el estudio del 2007. Es decir, tanto en el primero como en el segundo y el tercer trimestre se evidenciaron valores mucho más elevados. Y no es extrañarse que al actualizar las guías en el 2017, recomienden que cuando sea posible debe definirse un rango de referencia específico para cada trimestre y para la población atendida. Pueden usarse rangos de referencia obtenidos en poblaciones semejantes o usando niveles de TSH similares a la de las poblaciones vecinas. También, cuando no se disponga de uno de los dos anteriores, puede usarse un límite superior de aproximadamente 4 del valor de TSH. Esto representaría una reducción de aproximadamente 0.5 en el rango superior de TSH de las mujeres no embarazadas. Debemos solicitar T4 libre o T4 total. La T4 aumenta en las primeras semanas de la gestación y se mantiene constantemente elevada durante todo el embarazo. Asimismo, muchos informes y estudios demostraron que la T4 libre también aumenta durante la gestación, pero disminuye y se normaliza durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Todo esto debido a cambios fisiológicos maternos y fetales durante el embarazo, principalmente por el aumento de la globulina transportadora de tiroxina sérica. Es por esto que la medición de T4 libre puede en algunas ocasiones no ser fiable o tener valores discordantes con los valores de TSH. Y depende muchísimo también del método utilizado, es decir, del inmunoensayo utilizado. Otros métodos mucho más exactos, como por ejemplo el dializado o ultrafiltrado de muestras de suero usando cromatografía líquida o espectrometría de masas en tándem, es el gold estándar, pero es un método que demanda mucha técnica, es costoso y no se le encuentra universalmente. En este estudio de Lee, del 2009, demostró que no solamente los valores de T4 libre no aumentaron en estos dos inmunoensayos donde se comparó los niveles de T4 libre, TSH, índice de T4 libre y T4 total. No solamente que no aumentaron en el primer trimestre de embarazo en relación al rango de referencia del fabricante, sino que además en el segundo y en el tercer trimestre estuvieron mucho más bajos que los niveles del grupo control. Y se evidenció además que la T4 total estuvo siempre elevada en todos los trimestres del embarazo, lo que confirma, ¿sí?, que la T4 libre puede llegar a ser un poco confusa. Es por esto que la medición de T4 total es un estudio, ¿sí?, confiable que puede complementar la medición de T4 libre, ya que la T4 total se mantiene constantemente elevada a lo largo de la gestación. Se eleva a partir de la semana 7 y 16, en donde podría sumarse un 5% por cada semana transcurrida. Por ejemplo, para la semana 11 habría que sumar un 20%, y el rango de normalidad puede establecerse multiplicando el de la no embarazada por 1.5 a partir de la semana 16.
Otras guías, como las guías FACEN del 2016, recomiendan que la T4 total, ya sea ajustada o con valores de referencia específicos para el embarazo, podría reemplazar o complementar a la T4 total. Esto me hizo recordar un meme, pues que ya tiene muchos años, ¿no? Si existe duda clínica o de los valores en las pruebas funcionales de las hormonas tiroideas, se puede complementar con los anticuerpos antitiroideos, específicamente con la antiperoxidasa tiroidea, ya que en la ATA, ¿sí?, recomienda medir los anticuerpos en mujeres embarazadas con valores mayores a 2.5 para TSH y considerar tratamiento, es decir, nos permite dar pronóstico para el tratamiento y además nos permite evaluar el estado de anticuerpos en pacientes con mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo, así sean eutiroideas. El tratamiento de elección para la corrección del hipotiroidismo en el embarazo es la misma de las mujeres no embarazadas: levotiroxina sintética. El objetivo de la terapia reemplazo es restaurar el eutiroidismo lo antes posible. Pero ¿cuál es la dosis óptima de inicio? En este estudio y en esta encuesta que realizó Medeiros en el 2014, vemos que existen varias alternativas de inicio en muchos especialistas que tratan hipotiroidismo en el embarazo. Como podemos ver, el grupo o el porcentaje mayor iniciaron con la dosis completa de 100 a 125 microgramos al día, pero llama la atención que otro grupo más pequeño, un 19%, inició con el doble de la dosis y también basados en la masa corporal de la paciente. ¿Cuáles son las indicaciones actuales para el tratamiento del hipotiroidismo en el embarazo? Si la TSH es mayor a 4, con T4 libre baja, es decir, hipotiroidismo clínico, la dosis de reemplazo debe ser completa, aproximadamente 1.6 microgramos de kilo de peso por día. Si la TSH es mayor a 4, con T4 libre normal, es decir, hipotiroidismo subclínico, se puede iniciar con dosis intermedia, aproximadamente 1 microgramo kilo por día. Pero si tenemos una TSH confusa entre 2.6 y 4 y se ha tomado la decisión de tratar a las pacientes eutiroideas con anticuerpos anti-TPO positivos, se puede iniciar una dosis de 50 microgramos al día, pero hay que tener en cuenta que esto está basado en una evidencia débil. Nos apoyamos también en otras guías, como la guía FACEN del 2016, donde recomiendan tratamiento con levotiroxina en mujeres embarazadas con hipotiroidismo clínico o subclínico, aún en aquellas con anticuerpos negativos para prevenir complicaciones obstétricas. Y además sugieren la dosis de levotiroxina en base a los valores de TSH. Por ejemplo, TSH 4.2 recomiendan un inicio de 1.4 microgramos kilogramos día. TSH hasta 10, 2.3 microgramos kilogramos día y 1.2 microgramos con TSH y con valores mayores a 10 se recomienda una dosis de 2.3 microgramos kilogramos día. En cuanto al monitoreo y ajuste de la dosis de hipotiroidismo durante el embarazo,
se recomienda reevaluar al paciente y medir TSH sérica cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo si usted inició tratamiento con levotiroxina, con el objetivo de ajustar la dosis. Y se puede aumentar de 12 a 25 microgramos día de levotiroxina cuando es necesario, con el objetivo de mantener la TSH en la mitad inferior del rango de referencia específico del trimestre. O una meta razonable puede ser también TSH menor de 2.5. En la segunda mitad del embarazo se puede controlar con menos frecuencia, pero si su sugerencia o la valoración, en este caso, es observacional, debe reevaluar al paciente cada 4 semanas con valores y mediciones de las pruebas funcionales tiroideas. En conclusión, para el diagnóstico de hipotiroidismo es aconsejable tener rangos de referencia propios de TSH y en caso de no tenerlos, utilizar los de áreas vecinas o los de las guías. El hipotiroidismo clínico debe ser identificado y tratado en el embarazo. Si la TSH es mayor a 4, sugerimos medir T4 libre para determinar el tipo de hipotiroidismo. El tratamiento de elección para la corrección de hipotiroidismo en el embarazo es el mismo que en las pacientes no embarazadas, levotiroxina. La provincia del Oro, una provincia del sur del país, privilegiada, bendecida, con varias zonas geográficas. Tenemos puertos, playas, zonas subtropicales y montañosas. Para continuar la charla, hipertiroidismo y embarazo, vamos a iniciar definición, prevalencia, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. El hipertiroidismo en el embarazo se define como TSH baja con niveles de T4 y o T3 libre que excedan los rangos de referencia normales específicos del trimestre, o T4 y T3 total que excedan 1.5 veces del rango de las no embarazadas. El hipertiroidismo subclínico se define como TSH baja, T3 y T4 libre normales. La prevalencia del hipertiroidismo en el embarazo se estima para el subclínico del 1.3% y para el hipertiroidismo clínico 0. a 0.4%. Las causas del hipertiroidismo durante el embarazo pueden presentarse o pueden ser mediados por los efectos de la gonadotrofina coriónica humana. Por ejemplo, tirotoxicosis gestacional transitoria, hiperemesis gravídica y el hipertiroidismo trofoblástico. La más común, con una prevalencia del 1 al 3%, es la tirotoxicosis gestacional transitoria. Las otras causas de hipertiroidismo se asocian o pueden ser similares a las de la no embarazada, como por ejemplo la enfermedad de Graves-Basedow como segunda causa, con una prevalencia del 0.1 al 1%. La tiroiditis silente o subaguda, el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico y la tirotoxicosis facticia son causas poco frecuentes. Los signos y síntomas del hipertiroidismo durante el embarazo suelen ser inespecíficos, como por ejemplo taquicardia, intolerancia al calor y aumento de la transpiración,
y suelen atribuírselos al embarazo. Pero hay que tener en cuenta con síntomas adicionales como ansiedad, temblor de manos y pérdida de peso, a pesar de que la paciente mantiene un apetito normal o aumentado. También hallazgos específicos en el examen clínico, como bocio y oftalmopatía, sugieren enfermedad de Graves. El diagnóstico del hipertiroidismo y embarazo debe basarse principalmente en los valores de TSH sérica suprimido, es decir, menor a 0.1 o indetectable, menor a 0.01, asociado a elevaciones en las concentraciones de T4 libre específicas del trimestre. Esto dado por el fabricante o el kit de diagnóstico con los rangos de referencia específicos. Y o concentraciones de T4 y T3 total que excedan 1.5 veces el límite superior de la normalidad para los pacientes no embarazadas. Debe recordarse que del 10 al 20% de las mujeres normales tienen una TSH sérica subnormal o suprimida en el primer trimestre de embarazo, generalmente en asociación con niveles normales de T4 libre. Por eso, el enfoque actual, 2020, es diferenciar la enfermedad de Graves del hipertiroidismo mediado por HCG. Durante el embarazo normal, las pruebas de función tiroidea deben interpretarse midiendo TSH y T4, ya sea libre o total, con rangos de referencia específicos para cada trimestre y basados en la población para mujeres embarazadas. En varios estudios de población, el límite inferior del rango de referencia para TSH osciló entre 0.03 y 0.03 y 0.1. Es así que las guías de la Asociación Americana de Tiroides recomiendan en la semana 7 a la 12 reducir el límite inferior del rango de referencia de TSH aproximadamente 0.4, dando un valor de TSH entre 0.1 a 4 para diagnóstico de hipo o hipertiroidismo. En el segundo y tercer trimestre debe haber un retorno gradual de la TSH hacia el rango normal para no embarazadas. Es decir, ir aumentando los valores. El hipertiroidismo manifiesto significativo en el primer trimestre normalmente se asocia a valores indetectables de TSH, es decir, menor a 0.01, asociadas a T4 libre o T3 libre, T4 total o T3 total, que excede el rango normal para el embarazo. ¿Dónde se pueden observar o en qué entorno se puede observar esto? En enfermedades como hipertiroidismo asociado a enfermedad de Graves, adenoma tóxico, bocio multinodular tóxico y en la enfermedad trofoblástica gestacional. Si existen dudas, tanto en el diagnóstico clínico como en la interpretación de las pruebas tiroideas, se pueden medir los anticuerpos del receptor de TSH, tanto con ensayos de inmunoglobulina inhibidora de la unión de tirotropina de tercera generación, como con los ensayos de inmunoglobulina estimulantes de TSI. Los anticuerpos antitiroideos del receptor de TSH son positivos en el 96 al 97% de los pacientes con enfermedad de Graves. Es decir, ayudan
a concluir o a sugerir un diagnóstico, ya que si se encuentran positivos van a confirmar la enfermedad. Si usted cuenta con ecografista de experiencia, la ecografía tiroidea con flujo Doppler puede ser útil para distinguir la enfermedad de Graves por el flujo sanguíneo elevado de la tiroiditis indolora o posparto con un flujo sanguíneo bajo. Y no se recomienda la utilización de estudios con radionúclidos en mujeres embarazadas. El hipertiroidismo y embarazo, el tratamiento del hipertiroidismo y embarazo va a ser necesario en estos escenarios. Cuando existe hipertiroidismo clínico con síntomas moderados graves, es decir, enfermedad de Graves, adenoma tóxico, bocio multinuclear tóxico, enfermedad trofoblástica gestacional. No es necesario dar tratamiento en el hipertiroidismo clínico, pero asintomático o con síntomas leves, en las mismas enfermedades. Además, en el hipertiroidismo subclínico transitorio no es necesario el tratamiento, es desaconsejado en la tirotoxicosis gestacional transitoria y en la hiperemesis gravídica. Normalmente vamos a encontrar que cuando se inicia tratamiento, ya sea para enfermedad de Graves, adenoma tóxico, etc., normalmente vamos a encontrar una TSH por debajo de 0.05 y elevaciones de las concentraciones de T4 libre, T4 total, por encima del límite superior de la normalidad. El tratamiento del hipertiroidismo en el embarazo se basa principalmente en la administración de tionamidas o antitiroideos, ya sea propiltiroacilo o metimazol. Los dos fármacos tienen la misma eficacia en el control del hipertiroidismo. Los dos tienen igual pasaje placentario e influencia sobre la tiroides fetal. Entonces, ¿cuál elegir? La elección de las tionamidas depende del trimestre en que se inicia el fármaco. Se prefiere propiltiroacilo si el hipertiroidismo se diagnostica durante el primer trimestre de embarazo hasta la semana 16. Hay que recordar que de la semana 6 a la 10 es el periodo de mayor riesgo de defectos congénitos asociados a tionamidas. Y esto se pudo evidenciar en el estudio de Lee en 2015, en donde el riesgo de anomalías congénitas fue mayor en comparación del grupo que recibió tratamiento con metimazol en comparación a los niños expuestos con propiltiuracilo. Además, en este estudio poblacional de Andersen, en estos dos estudios, evidenció que existía la misma prevalencia de efectos congénitos, pero con propiltiuracilo estas anomalías fueron menos graves. Es por eso, ¿sí?, que el Löwberg en 2014 recomienda que para minimizar el riesgo de presentar malformaciones asociadas al metimazol, la rotación de propiltiuracilo debería realizarse antes de la semana 6 de embarazo. Y
las guías de la ATA 2017, en su recomendación 47B, nos sugieren que en mujeres embarazadas que reciben metimazol, que necesitan continuar el tratamiento durante el embarazo, se debe cambiar a propiltiuracilo lo antes posible. Pero ¿qué pasa después de la semana 16? Los informes de insuficiencia hepática grave relacionados al propiltiuracilo dejan muchas inquietudes de su uso rutinario y sobre todo en el embarazo. Es por esto que las recomendaciones son: si el tratamiento con antitiroideo es requerido después de la semana 16, no está claro si el propiltiuracilo debería continuarse o ser rotado a metimazol. Como ambos se asocian a potenciales efectos adversos y la rotación podría llevar a un periodo de menor control, no puede realizarse una recomendación en relación a la transición en este momento. Ahora, si las mujeres con hipertiroidismo que necesitan tratamiento son diagnosticadas después del primer trimestre del embarazo, deben tomar metimazol. Se prefiere el metimazol al propiltiuracilo, excepto durante el primer trimestre de embarazo. Esto en la última revisión, up to date, ¿sí? Hasta septiembre de 2020. La dosis inicial para los dos fármacos es propiltiuracilo, 50 miligramos 2 o 3 veces al día, y metimazol 5 a 10 miligramos al día. Esto es la dosis objetivo para minimizar los riesgos de hipotiroidismo en el feto. ¿Cuáles son los otros objetivos que se plantean para el tratamiento del hipertiroidismo en el embarazo? Mantener la T4 libre materna en o ligeramente por encima del límite superior del rango del trimestre específico, administrando la menor dosis de antitiroideos que se pueda dar en ese momento. De no contar con rangos de referencia en el embarazo, utilizar rangos de referencia de T4 libre de la mujer no embarazada. El tercer objetivo es que la TSH puede permanecer suprimida durante todo el embarazo, y si se torna detectable es una indicación para disminuir los antitiroideos de síntesis. El monitoreo y ajuste del hipertiroidismo en el embarazo debe realizarse utilizando pruebas de función tiroideas asociadas a los anticuerpos antirreceptor de TSH. ¿Por qué? Porque permiten dar pronóstico de remisión de enfermedades, como por ejemplo en la enfermedad de Graves. La desaparición de los anticuerpos antirreceptor de TSH, posiblemente estaríamos hablando de una remisión, y asimismo esto asociarse a la disminución del tratamiento con antitiroideos de síntesis o a su supresión. Los anticuerpos antirreceptor de TSH se deben medir en el momento del diagnóstico, y si está elevado, nuevamente deben medirse entre la semana 18 y 22 y entre la semana 30 y 34. ¿Qué nos recomienda las guías de la ATA con respecto a los antitiroideos de síntesis? Con respecto al monitoreo y ajuste de las dosis de la recomendación de la ATA, en pacientes con enfermedad de Graves y embarazo incipiente, eutiroideas, con bajas dosis de metimazol, es decir, menores a 5 o 10 miligramos por día, o propiltiuracilo menores de 100 a 200 miligramos por día, se considerará la suspensión del antitiroideo
dados sus potenciales teratogénicos. Y ya sin antitiroideos de síntesis, la función tiroidea materna, es decir, medir TSH, T4 libre o T4 total, y el examen clínico deben realizarse cada 1 o 2 semanas para evaluar la función tiroidea materna y fetal. Si permanece eutiroidea, la evaluación se extenderá un poco más, puede ser un poquito más flexible, de 2 a 4 semanas, en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo. Para el control de los síntomas en el hipertiroidismo durante el embarazo, ¿sí?, ya sean por síntomas adrenérgicos o síntomas moderados o graves de tirotoxicosis, se pueden utilizar beta bloqueantes. Se recomienda metoprolol o propanolol, con mayor evidencia del propanolol y más tiempo utilizado, con mayor tiempo de utilización. La dosis de metoprolol es de 25 a 50 miligramos día y para propanolol de 20 miligramos cada 6 a 8 horas. No se recomienda o se debe evitar el tratamiento a largo plazo con beta bloqueantes en el embarazo. Atenolol está contraindicado durante la gestación. Las terapias que no se recomiendan es el yodo y no se debe combinar levotiroxina con tionamida, cualquiera de las dos. La cirugía, ¿sí?, durante el embarazo se recomienda cuando existe intolerancia a propiltiuracilo o a metimazol. Y se debe indicar a partir del segundo trimestre, ya que la operación se asoció a riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y tasas significativamente más altas de complicaciones quirúrgicas que las de la no embarazada cuando la operación se realizó antes del segundo trimestre del embarazo. Para concluir, el propiltiuracilo es el antitiroideo preferido en el primer trimestre. En mujeres con enfermedad de Graves y embarazo incipiente que requieren bajas dosis de antitiroideos, analizando el contexto clínico, podrá considerarse la suspensión, dado sus potenciales efectos teratogénicos. De la semana 6 a la 10 es el periodo de mayor riesgo de efectos congénitos asociados a tionamidas. Para minimizar este riesgo, la rotación de metimazol a propiltiuracilo debería realizarse antes de la 6ª semana. Metimazol es el antitiroideo preferido una vez finalizado el primer trimestre. La T4 libre debe mantenerse en el límite superior del rango de referencia con una TSH preferiblemente suprimida. Y durante la segunda mitad del embarazo, los niveles de TRAB contribuirán a decidir la dosis de antitiroideos de síntesis a emplear. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Muy amable por su charla. Tenemos algunas preguntas. Aquí está una. En relación al hipotiroidismo, la mujer que está buscando el embarazo con anticuerpos positivos, ¿con qué valor es factible de TSH de dar tratamiento para poder lograr, obviamente, el embarazo? Bueno, en este caso la pregunta sería con respecto a la fertilidad, o sea, anticuerpos, porque la charla se trató un poquito más del periodo durante el embarazo. Previo, ¿no? O sea, ¿qué valores se recomendarían en una paciente ya hipotiroidea en tratamiento? Porque no entendí muy bien la pregunta, si me la puedes repetir. La mujer que está buscando embarazo y tiene anticuerpos positivos, es hipotiroidea, ¿con qué valor es factible de TSH de dar tratamiento para poder lograr lo que está buscando, el embarazo? Bueno, entendí bien la pregunta. En este caso, bueno, no fue el objetivo de la charla, pero para buscar embarazo, ¿sí?, y buscar fertilidad con anticuerpos antitiroideos, se recomendaría en este caso, según la revisión,
dependiendo de si la paciente, ¿sí? Ya está diagnosticada de hipotiroidismo, valorar si va a utilizar un método de alta tecnología para el embarazo o no. Porque normalmente con anticuerpos antitiroideos que estén en valores dentro del rango de referencia para la mujer no embarazada, no debería tratarse. O sea, para buscar embarazo dentro del rango de referencia y anticuerpos positivos, no hay evidencia que mejore, ¿sí? La fertilidad. Pero si la TSH está por encima de 4 y anticuerpos positivos con T4 libre normal, puede ayudar. No es una evidencia científica, es una evidencia débil, pero puede ayudar cuando la paciente se va a someter a tipos de fertilidad o métodos de fertilidad ya de alta tecnología. Bien. Tenemos otra pregunta en el que dice que la mujer hipotiroidea está tomando previo a su embarazo su tratamiento y luego los requerimientos suben y luego, después en el posparto, ¿qué dosis se debe manejar? ¿La del embarazo o la previa al embarazo? Correcto. Hay un estudio de Avalovich en donde que está indicado en las guías FACEN. Si usted, previo al embarazo, la paciente ya toma levotiroxina, la dosis ideal el valor ideal de TSH debe estar entre 0.3 y 1.2 para no tener que modificar la TSH durante el resto del embarazo. Y eso quiere decir que previo, o sea, se ha hecho la mujer antes del embarazo se ha hecho controles para lograr ese objetivo. Si es en el transcurso del embarazo, obviamente hay que basarse en lo que decían las guías, ¿no? Calcular nuevamente la dosis de levotiroxina por 1.6 microgramos por día. ¿Para qué? Para mantener el rango de referencia para cada trimestre específico de TSH. Luego, el monitoreo postparto generalmente se asocia a una disminución progresiva de los valores de la dosis de levotiroxina. Pero la recomendación es, si usted tiene una paciente que busca fertilidad o que ya está diagnosticada de hipotiroidismo, trate que la TSH, ¿sí?, antes del embarazo se encuentre entre 0.3 y 1.2 para no tener que modificar la dosis en el transcurso del embarazo. Acuérdese que hay que aumentar de la dosis que usted inició o con la que inició la paciente de 12 a 25 microgramos cada 4 semanas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, hay algunas preguntas. En el hipertiroidismo, ¿es útil saber los valores de anticuerpo antirreceptor para evaluar el pronóstico del hipertiroidismo neonatal? Claro. Es importantísimo. Esa pregunta es muy bonita porque lleva ya no solamente al hipertiroidismo en el embarazo, sino extrapolarlo también en el feto. ¿Sí? Se recomienda que los controles con anticuerpos antitiroideos sean durante el diagnóstico a las semanas, ¿sí?, de 18 a 22 y a las 30 y las 34, porque estos anticuerpos van a dar pronóstico para saber si va a haber hipotiroidismo fetal. Dan pronóstico, asimismo como la ecografía, ¿sí?, obstétrica, en donde ya se puede valorar bocio a partir de la semana 20, y eso es importante también. Es otro, junto a los TRAB junto a la ecografía fetal pueden dar ya indicios o sugerir hipotiroidismo fetal. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice, el metimazol, ¿en qué trimestre es seguro de gestación? El metimazol. ¿Seguro? Ninguno. Seguro.
pero se prefiere, o si el diagnóstico del hipertiroidismo en el embarazo fue a partir del primer trimestre, se recomienda metimazol. Ojo, ¿por qué? Como les dije en la charla, las inquietudes de la hepatotoxicidad que tiene propiltirosilo es lo que causa inquietudes en su uso, y sobre todo en el embarazo, ¿sí? Solamente porque se ha visto que es asociado a menos anomalías genéticas se lo utiliza al propiltirosilo, es decir, hasta la semana 16. A partir de ahí es preferible utilizar metimazol. Perfecto. Tal vez alguna pregunta, recordemos que tenemos el chat libre para hacer una pregunta aquí al doctor Fernández. Puede compartir todos sus conocimientos y experiencias que tiene, ¿sí?, como tratante en un hospital de alto volumen, como es el Hospital del Seguro Social. Bueno. Muy amable, Olger. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. A ustedes por la invitación, Una muchas forma gracias. bastante sintetizada, es un tema bastante difícil, ¿sí? Es muy complicado porque, como sabemos, es diferente el hiper e hipotiroidismo en el embarazo, en el gestante y en el no gestante. Hay una pregunta, Sí. justamente ahorita llegó. ¿Tiene alguna relación la medicación? No menciona qué medicación, con la atresia esofágica en el feto. Los dos medicamentos pueden presentar esta misma anomalía congénita, sí, las dos. Solo que con metimazol es mucho más grave. Dan complicaciones también al nivel geniturinario. Todo eso puede presentarse, sí, claro. Puede darse con los dos medicamentos, no solamente con uno. Los dos son iguales. Bien. Muchas gracias, Olger. ¿Alguna otra pregunta? Muy amable. Bueno, otra. Según su experiencia, ¿sí?, ¿desde qué valor se inicia el tratamiento para hipotiroidismo en el embarazo? Bueno, gracias por pedir mi experiencia y no el de las guías. En todo caso, para iniciar tratamiento, se debe diagnosticar o elegir, por ejemplo, como lo hacían en las guías FACEN, según los valores de TSH. Como vimos, el valor de TSH permite escoger la dosis de levotiroxina. Por así decirlo, yo lo que normalmente suelo hacer es iniciar con 1.6 microgramos por kilo de peso día cuando hay un hipotiroidismo manifiesto, y a 1 microgramo por kilo día cuando estoy frente a un hipotiroidismo subclínico. Sí, eso normalmente lo hago, pero como vimos en guías actualizadas también, se puede utilizar según el valor de TSH. Por ejemplo, valores de TSH mayores a 10, en las guías de la Federación de Endocrinología Argentinas, dan 2.3 microgramos por kilo de peso. 2.3, o sea, una dosis bastante importante. Muy bien. Hay otra pregunta que aquí me la hacen, en cambio, a mí, mi especialidad es cardiología. El uso de betabloqueante en el embarazo asociado a taquicardia. Tenemos que recordar un par de cosas en el embarazo. En el embarazo, la frecuencia cardíaca de la mujer embarazada, al menos en el último trimestre, sube hasta 110. Por lo tanto, si tienen 95, 100, 105, realmente es un estado fisiológico. Me pareció bastante interesante, voy a tomar las palabras que dijo Olger sobre el atenolol. Es verdad, el atenolol no debe ser dado en el embarazo. Está asociado con restricción de crecimiento, desprendimiento de placenta, parto pretérmino, hipoglicemia neonatal. Realmente
no se debería usar el atenolol. Tenemos muchas otras alternativas y mucho más seguras, obviamente. Tenemos el propanolol, que tenemos más de 50, 60 años de experiencia. El inconveniente es que es 3 veces al día, ¿sí? Es bastante bueno. ¿Y cuándo iniciaríamos los betabloqueantes? Cuando esté sintomático. Tenemos una taquicardia de más de 110, está sintomático, me refiero a disnea, pero hay que diferenciar que no sea una disnea, la típica taquipnia de la embarazada por abdomen globuloso, que al final todas tienen una especie de disnea. Disnea asociada a la taquicardia, obviamente, estamos hablando. Que esté, y que no sea otras causas. Por ejemplo, aquí el manejo conjunto con el endocrinólogo, la parte, manejan todas estas situaciones del tratamiento sintomático para el hipertiroidismo, ¿sí? Y como sintomático, tratarle obviamente con un betabloqueante. ¿Cuál? Propanolol, podemos usar 10 miligramos cada 8 horas, cada 12 comenzamos y subimos a 20. Podemos usar carvedilol, que también está bastante bueno, ha probado ser seguro y lo tenemos disponible en todos lados, igual que el propanolol, es muy barato, también muy disponible, lo tenemos en el mercado, lo tienen las instituciones públicas, y el metoprolol. Pero el metoprolol, no de acción prolongada, que es una vez al día, sino el metoprolol de acción media, que es el que usamos 25 miligramos, comenzamos cada 12 horas. Por lo tanto, es difícil, no hay evidencia con nebivolol, no lo he encontrado, pero tenemos opciones. En general, no usemos atenolol, cuidado. Hay otras opciones muy seguras, muy probadas, y creo que es fácil conseguirla, tampoco estamos nada. Y para completar un poquito la idea, Jorge, para completar un poquito tu idea, rapidito nada más. El entorno en donde se va el tratamiento con betabloqueantes es cuando hay síntomas adrenérgicos, como bien lo dijiste, y síntomas de tirotoxicosis moderada grave. ¿Cuál es el entorno? Normalmente en enfermedad de Graves, ¿no? En un adenoma tóxico, en bolsio multinodular tóxico, o sea, son muy específicas en los casos específicos en donde se tenga que asociar. Y no se tiene que dar más allá de 6 semanas. Ojo. Eso es importante, o sea, si usted o necesita o el tratamiento se debe prolongar, es necesario suspender la medicación, así sea con propanolol. Sí, exactamente. Hay que tener cuidado con los betabloqueantes por las hipoglicemias neonatales. Claro que está asociado con más, pero sí. Hay que tener mucho tino, hay que estar muy taquicárdico. Recordemos que es hasta 110 en la embarazada. La embarazada es otro mundo, ya lo sabemos. Aquí hay otra pregunta, la última. Si luego del parto nos pasamos de la dosis del tapasol y la paciente hace TSH de 15 y T4 baja, por ejemplo, ¿sería factible una terapia de bloqueo de reemplazo ya en el periodo de lactancia? Y tu experiencia tal vez en estos tiempos de pandemia. Lo que pasa es que haber llevado una paciente después del parto con antitiroideos de síntesis a TSH de 15, es muy probable que durante el transcurso del embarazo la dosis haya sido muy alta del antitiroideo de síntesis. Y eso, y asociarse a un riesgo altísimo de hipotiroidismo fetal. Porque haber terminado con una TSH en 15 significa que las dosis de antitiroideo fueron muy altas. Acuérdense que se recomienda que la TSH tiene que estar suprimida durante todo el transcurso del embarazo cuando se da tratamiento. Esa es la recomendación. Y los niveles de T4 libre deben estar por encima del rango de referencia normal. Por eso que en todo caso no sería qué pasaría ahí o qué tratamiento doy. Lo que haría es rápido valorar qué pasó en el feto, ¿sí? Porque la repercusión materna no sería tan grande comparado con la fetal, en este caso, ¿no? Específico en esta pregunta. La pregunta también se va enfocada en que como hubo esta situación de las cuarentenas, en la pandemia, y no hubo este control, claro. estos controles periódicos, la pregunta es, ahora en tiempos de pandemia, ¿se está dando estos casos? ¿Has visto tal vez? No, y pandemia, de pandemia y fuera de pandemia. Sí, claro. O sea, los pacientes se descuidan.
uno inicia tratamiento. Por eso es recomendable que el antitiroideo, si está en dosis bajas, es preferible suspenderlo. Porque, y sobre todo en la enfermedad de Graves, los antitiroideos, los TRAB, los anticuerpos antirreceptor de TSH específicamente, disminuyen su estimulación durante el embarazo, por esta inmunomodulación que genera los cambios fisiológicos normales del embarazo. Entonces, las dosis de los antitiroideos son menores. Y si ya es menos, si usted tiene una paciente con 10 miligramos de metimazol, suspéndalo. Preferible, más tranquilo. Sí, y se van a dar casos y se van a seguir dando. Por eso es que hay que tener mucha precaución al momento de prescribirlos. Se contraindica en embarazo en tirotoxicosis. ¿Es mejor buscar el eutiroidismo? No. O sea, aquí lo que hay que tratar de valorar es más el bienestar fetal. Evitar las anormalidades genéticas por alta dosis de antitiroideos. La única indicación de dar dosis plenas de las tionamidas es con tirotoxicosis grave, básicamente. Lo mínimo que se tenga que dar antitiroideos en el transcurso, no, el paciente no tiene que estar tiroidea, tiene que estar la TSH suprimida durante todo el embarazo y la T4 total o libre por encima del rango de referencia. Así se mantiene la paciente. Cuando es necesario dar tratamiento. Perfecto. Muchas gracias, Olger. Bueno, ha sido ustedes, bastante interesante la conversación, la charla.